Bien, listo. Ahora sí empezamos. Ya se llenó este salón virtual, ¿sí? Me presento ante todos nuevamente. Quien les habla es Miguel Yepes, yo soy matemático y en esta ocasión, vamos a hablar un poco de números racionales e irracionales, pero con un enfoque en las Olimpiadas Matemáticas, ¿sí? Porque el tema en sí es bastante profundo, ¿no? En las matemáticas puras incluso se estudia en la rama de teoría de números y en esta ocasión solo vamos a hablar la parte más lúdica, la parte más entretenida a nivel de Olimpiadas, que son pues un poquito de las propiedades, un poquito de algunos problemas que han venido en Olimpiadas Matemáticas y hablar un poquito de algunas cosas que se conocen sobre los números racionales e irracionales, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la charla de hoy día. Espero que les agrade. Y todo esto es gracias a Infinitum, ¿no? Que está organizando este tipo de eventos en la cuarentena para que sea más llevadera y para poder transmitir este tipo de cosas, ¿verdad? Bien, entonces empezamos. Los números racionales se definen a partir de los números enteros, ¿sí? Esto se puede hacer de diversas formas, mediante relaciones de equivalencia o formas bastante similares. Pero, esto es importante, nosotros vamos a considerar a los números racionales de una manera bien simple, ¿sí? Lo vamos a considerar así. Va a ser como el conjunto de las expresiones del tipo A entre B, tales que A, B son enteros y B no es cero, ¿sí? Entonces, todo número que se pueda expresar en esta forma va a ser un número racional, ¿sí? Así de simple. Si no nos vamos a complicar en este sentido. Eso es lo que vamos a considerar. Como les digo, la construcción de los números racionales se puede ver más a detalle. Por ejemplo, cuando se estudian los números enteros, a partir de ahí se construyen. Y esto se hace pues en cursos de fundamentos de la matemática. Pero para nosotros esto es suficiente. ¿De acuerdo? Esto es suficiente. Y por otro lado, los números irracionales van a ser los números, bueno, el conjunto de los números irracionales van a ser el conjunto de los números reales menos el conjunto de los números racionales. O sea, los racionales son las que son de esa forma, expresiones de ese tipo, y los irracionales son los que no están ahí. Así de simple. Racionales e irracionales. Yo sé que la gran mayoría de los presentes manejan bien estos conceptos, así que no me voy a detener mucho acá, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplos sencillos, obviamente. Sí, por ejemplo, todo número entero, ¿no? Todo número entero es un número racional, ¿no? Esto vamos a ponerlo así. Los enteros están incluidos en los racionales, ¿sí? Todo número entero. En acá, ¿quién tenemos? Tenemos que el 1, el 0, el -1, por ejemplo, ¿no? Son números racionales. A ver, otro ejemplo más. Las fracciones obviamente, ¿no? Las fracciones obviamente, 1 entre 2, 3 quintos, ¿sí? Esto por definición son racionales, ¿sí? Pero no solo esto, sino también las expresiones, si nosotros nos manejamos en el sistema decimal, las expresiones del tipo 0,3, 0,12 periódico puro, ¿sí? 0,1248, estos también son racionales, ¿sí? Estos también son racionales. Bien, entonces, estos números racionales, pues, son de los primeros conjuntos numéricos que han aparecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son naturales. O sea, son naturales en formación, en el sentido, aparecen de manera natural. Una vez que tienes los enteros, las divisiones entre enteros son números racionales, ¿sí? La pregunta que surge, y esta fue una pregunta muy importante, esta pregunta se le hicieron, pues, en el tiempo de los griegos, ¿no? En específico, los pitagóricos. ¿Existirán números que no se puedan representar como fracciones?
Y acá, ¿sí? Acá tenemos un teorema que fue muy importante en su tiempo. Y este teorema se le atribuye a los pitagóricos, que los pitagóricos eran una secta, una especie de secta, una especie de religión, ¿de acuerdo? Eh, los pitagóricos eran una especie de religión o de secta, ¿no? De la época griega. Y ellos descubrieron que raíz de 2 no era racional, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo se prueba esto, no? ¿Cómo se hace esta prueba? Se supone que es racional, sí, esto es, yo sé que muchos lo conocen, se supone que es racional, entonces es de la expresión m entre n, ¿sí? Y nosotros podemos tomar que estos m y n sean coprimos. Coprimos quiere decir que no tengan ningún divisor en común, ¿de acuerdo? O sea que su MCD sea 1. Se puede hacer eso, ¿no? Porque se simplifican los divisores en común. Entonces, lo que se quiere hacer acá es, estamos suponiendo que es racional. Se quiere llegar a una contradicción. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado y tendríamos 2n cuadrado es igual a m al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que m es par. Como m es par, m tiene que ser de la forma 2k. ¿Sí? ¿Por qué es par? Porque el cuadrado de un número es par, eso implica que el número es par. ¿Sí? Porque si fuese impar, su cuadrado es impar, obviamente. Entonces, m tiene que ser par. Reemplazamos y ¿qué tenemos? 2n cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Y esto es igual a 4k al cuadrado. Entonces, de acá que tenemos, tenemos que n cuadrado es igual a 2k cuadrado. Nuevamente, n cuadrado es par, entonces n tiene que ser par. Entonces, n tiene que ser un 2p. ¿Y qué tenemos? Tenemos que m y n son pares. ¿Eso qué implica? Que 2 divide a m y 2 divide a n. Entonces, esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción esto? Porque habíamos supuesto que son coprimos, ¿no? ¿Y de dónde viene esta contradicción? De suponer que es una fracción. Entonces hemos supuesto que raíz de 2 es una fracción y hemos llegado a una contradicción. Por lo tanto, raíz de 2 no es una fracción y no es racional, ¿sí? Entonces, esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque los pitagóricos los descubrieron. Y los pitagóricos se guardaron el secreto. O sea, ellos sabían que raíz de 2 no era racional, pero ellos no lo querían contar, porque ellos decían, un número que no es racional no puede ser obra de los dioses. Entonces ellos mantuvieron el secreto por un tiempo, ¿no? Pero ya posteriormente salió pues a la luz, por así decirlo, y uno lo puede ver, por ejemplo, en el libro de Euclides, ¿no? De los elementos. Bueno, entonces este fue el primer número irracional que se encontró históricamente. Y luego aparecieron otros, ¿no? Más adelante. Vamos a poner otro, por ejemplo. Una pregunta, ¿la raíz de todo número entero necesariamente debe ser un entero o un número irracional? No, solo la raíz de todo número que no sea un cuadrado perfecto. Por ejemplo, raíz de 16 es 4, que es racional. Pero raíz de Ajá, 17 es irracional, ¿sí? claro, Este, pero bueno, una... las preguntas, por favor, voy a dar un espacio para las preguntas al final, ¿sí? Apunten sus Ok. preguntas y me las hacen al final para poder continuar la charla. Y voy a dar un tiempo al final de esto, donde me puedan hacer las preguntas que tengan apuntadas, ¿sí? Por favor. Si no, no vamos a llegar al punto donde quería llegar, que son algunos problemas interesantes. Y entonces vamos a continuar. Bien, otro número que es irracional es este de acá. Vamos a poner acá el logaritmo, por ejemplo, de 3. Cuando pongo el logaritmo de esta forma, voy a suponer que está en la base 10, ¿sí? Esta va a ser mi notación. Entonces, este de acá tampoco es racional.
¿no? Entonces, ¿cómo se prueba esto? Prueba. Suponemos que es racional, ¿sí? Entonces el logaritmo de 3 va a ser igual a una fracción. Y esta fracción la vamos a tomar irreducible. O sea que son coprimos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos que 10 a la m entre n sea igual a 3. Esto es lo mismo que 10 a la m sea igual a 3 a la n. ¿De acuerdo? Pero esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque acá tenemos que este número es par. El número de la izquierda es par, mientras que el número de la derecha es impar. Entonces esto es claramente una contradicción. Un par no puede ser igual a un impar. Esta contradicción, ¿a qué se debe? Se debe a suponer que el logaritmo de 3 es racional. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, logaritmo de 3 no es racional, ¿no? Entonces estos son los primeros números pues que se conocieron que eran irracionales, ¿no? O sea, se conocieron que las raíces eran irracionales, los logaritmos eran irracionales, pero había algunas cosas que quedaban pendientes todavía. Por ejemplo, lo que quedaba pendiente era saber si el número pi era racional o no, si el número e era racional o no, si el número phi era racional o no. Bueno, el número phi es irracional. Eso es fácil de probar, ¿no? El phi es 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero, por ejemplo, el pi era más difícil, ¿no? El e también era un poquito más difícil. Entonces, estos problemas empezaron a surgir, ¿no? Entonces, la gente se preguntaba si había números, si eran racionales o no. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar acá. Entonces, surgieron problemas, ¿no? Surgieron preguntas. Porque la ciencia es así. La ciencia vive de las preguntas, o sea, se alimenta de las preguntas. La ciencia trata de responder las preguntas de las personas. Entonces, una vez que tenían clara la idea de que existían números que no eran racionales, entonces la gente empezó a preguntarse qué números eran racionales y qué números no eran racionales. Entonces, había números que no se sabía. Por ejemplo, tenemos el pi, que ya muchos lo conocen, como aproximadamente 3.141592, ¿verdad? Otro número que era también un poco famosillo era el e, que es el número que es base de los logaritmos neperianos, como se les conoce, o logaritmos naturales. Este número tampoco se sabía su naturaleza. Otro número era el phi, pero este sí se respondió rápidamente, ¿no? El phi es 1 más raíz de 5 sobre 2. Este claramente se puede probar de manera simple que no es racional. Y hay otro número más que es la constante de Euler-Mascheroni, ¿no? Este es 0,5, creo, me parece. Y hay más números, ¿no? O sea, hay más números que aún hoy en día no se saben si son racionales o irracionales. En el caso de pi, sí se probó que este no era racional, ¿no? Eso se probó muchos siglos después. Me parece que se probó en el siglo XVIII o XVII, por ahí. Y no era nada fácil, ¿no? O sea, no era nada fácil para la época. El número E también se probó que era irracional. Hay una prueba de Euler que es bonita y fácil, ¿no? Este sí es fácil, el número phi, de probar que es irracional, es fácil. El número, este de acá, el último numerito que les puse, este de acá, la constante de Euler-Mascheroni, es aproximadamente 0,5, vamos a ponerlo en blanco, 0,577, algo por ahí. Ya, esta constante, esta de acá, hasta hoy en día es un misterio. Este número no se sabe si es racional o no. Y al que llegue a probar esto, pues pasará a la historia de las matemáticas, ¿no? Porque este es un problema que lleva abierto muchos siglos. O sea, desde el tiempo de Euler no se sabe nada de este número. Entonces hay preguntas muy interesantes dentro de los números racionales.
por ejemplo, hace poquito se probó que este número de acá, bueno, el número que es, este de acá va a ser un número que vamos a llamar z de 3. Se probó que es irracional también. ¿Ya? Esto se probó hace poco. Esa es la constante de Aperi, ¿no? Entonces hay problemas muy interesantes acá. Hay cosas muy bonitas. Y no se sabe, por ejemplo, si pi más e es irracional o si pi por e es irracional. Y hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces es muy bonito este mundo de los racionales y los irracionales. Y hay muchas preguntas. Pero bueno, continuemos con la charla y vamos a volver a las cosas de Olimpiadas, que son también muy interesantes. Y ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Bien, entonces el conjunto de los números racionales sí tiene propiedades muy bonitas. Por ejemplo, si A y B son racionales, entonces A más B y A menos B también son racionales. O sea, es cerrado con la suma, con la resta y también con el producto. A por B también es racional, ¿sí? Entonces es una propiedad muy bonita. Bueno, esta propiedad, vamos a ver más adelante que estas propiedades de la suma y el producto que tienen los racionales le dan una estructura especial a ese conjunto, ¿no? Una estructura que nosotros pues vamos a conocer como estructura de cuerpo, ¿no? Pero bueno, a ver, si A es racional y B es racional, distinto del cero, entonces A entre B también es racional, ¿sí? Esto se cumple también. ¿Qué más? Si A es racional, entonces 1 entre A también es racional, ¿no? Pero acá racional y A diferente de cero, ¿sí? Es importante. 1 entre A es también racional. ¿Qué más? Si A es racional, cualquier potencia de A, cualquier potencia con exponente natural, también es racional. Donde n es natural, ¿sí? Bien, estas propiedades son propiedades simples, pero que en los problemas suelen ser bastante útiles. Entonces, tenemos propiedades de los racionales con la suma, la resta, el producto, la división. Acá vamos a poner entre paréntesis que este Q es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo es una estructura que se estudia en la carrera de matemáticas puras en el curso de, bueno, no solo en matemáticas puras, en algunas ciencias también se ve en lo que es el curso de álgebra abstracta. Entonces, que un conjunto sea un cuerpo le da propiedades interesantes, ¿no? Que esta estructura pues los hace interesantes y se puede hablar de espacios vectoriales u otras cosas más, ¿no? No vamos a andar en eso acá, pero hay que tener en claro que Q es un conjunto bonito, ¿sí? Es un conjunto bonito. A diferencia de los irracionales, ¿sí? Vamos a ver que los irracionales no son nada bonitos. Por ejemplo, ya. Ahora, ¿qué cumplen los irracionales? Por ejemplo, si A es irracional y B es racional, entonces A más menos B también es irracional, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 2 más 1 y raíz de 2 menos 1 son irracionales, ¿sí? No, eso es una consecuencia directa. Consecuencia directa. Vamos a ponerle a cada uno su respectivo ítem y se tiene eso. Otra cosa, a ver, por ejemplo, si A es irracional y B es racional distinto de cero, entonces el producto también es irracional, ¿no? ¿Y esto qué nos da? Por ejemplo, nos da que raíz de 3 medios o 2 raíz de 3 también sea irracional, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá estamos hablando de propiedades de racionales junto con irracionales, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Entonces, como los científicos solemos preguntarnos cosas,
nos preguntamos lo siguiente, ¿no? Los científicos solemos preguntarnos de todo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué pasa si A es irracional y B es irracional? Entonces, A más B y A menos B también es irracional. Y la respuesta acá es que los irracionales no conservan esa propiedad. Y como ejemplo vamos a poner, por ejemplo, raíz de 2 es irracional y menos raíz de 2 también es irracional. Y su suma, raíz de 2 menos raíz de 2 es 0, que es racional, ¿no? Entonces son dos irracionales cuya suma es racional. Entonces, estos son irracionales y su suma es racional, ¿no? Igual para la resta es bastante similar. Con el producto, a ver, vamos a ver qué pasa con el producto. Si A es irracional y B es irracional, entonces el producto es irracional. Igual, ¿no? Vamos a poner A que sea raíz de 2 y B que sea menos raíz de 2, que son irracionales, y su producto es menos 2. Raíz de 2 por menos raíz de 2 es igual a menos 2. Y este es racional. Entonces, los irracionales no satisfacen eso, ¿no? Que su suma sea irracional. Puede ser racional o puede ser irracional. Por ejemplo, vamos a poner acá. Ejemplo. Tenemos dos irracionales. Raíz de 2 y raíz de 3. Vamos a probar que su suma es irracional. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la suma de dos irracionales puede ser racional, como puede ser irracional también, ¿no? ¿Cómo probamos esto? Raíz de 2 más raíz de 3, como es irracional, su inversa también va a ser irracional. Sí, esto sí se cumple, ¿ah? Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. En una nubecita. Esto sí se cumple. Si A es irracional, entonces 1 entre A también es irracional. Esto sí es una propiedad que tienen los irracionales. ¿Sí? Es fácil de ver, ¿no? Porque si 1 entre A fuera racional, entonces A es racional. Contradicción, ¿no? Es fácil de ver. Pero este de acá, este cociente, si lo racionalizamos, esto es lo mismo que raíz de 3 menos raíz de 2. Entonces, este también es irracional. No, esto sí, solo sí. Esto sí, solo sí. Raíz de 2 más raíz de 3 es irracional. Sí, solo sí. Raíz de 3 menos raíz de 2 es irracional. Entonces, si nosotros suponemos, que raíz de 2 más raíz de 3 es racional, entonces raíz de 3 menos raíz de 2 también va a ser racional. Sumamos ambos o restamos ambos, como prefieran, y si restamos vamos a tener que 2 raíz de 2 es racional. ¿Y esto qué sería? Sería una contradicción. ¿Y esta contradicción de dónde viene? Viene de suponer que raíz de 2 más raíz de 3 es racional. Por lo tanto, raíz de 2 más raíz de 3 no puede ser racional. ¿Sí? Entonces acá vemos un ejemplo de dos números irracionales cuya suma es irracional y arriba tenemos un ejemplo de dos números irracionales cuya suma es racional. Entonces, los irracionales como conjunto son un conjunto bien raro, por así decirlo. O sea, no tiene propiedades deseables. Entonces, es por eso que estudiar los racionales y los irracionales es interesante. Los irracionales es más interesante porque son un poco escurridizos, por así decirlo. No tienen tantas propiedades, entonces es un poco difícil saber cuando un número es racional o irracional, ¿no? En muchos casos. Bien, entonces,
Vamos a poner una pregunta acá. Vamos a poner una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Existe un alfa irracional tal que alfa a la n sea irracional para todo n natural? Esta es la pregunta. Es una pregunta fácil, pero es bonita, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros acostumbremos a preguntarnos cosas. Entonces, ¿existe un número, un alfa irracional, tal que toda potencia de alfa sea irracional? Es una pregunta un poco interesante, pero yo sé que muchos ya se han dado cuenta cuál es la respuesta, ¿no? Eh, ¿cuál creen que sea la respuesta? Vamos a dar un minuto para que lo piensen, ¿sí? Es fácil encontrar tal vez un ejemplo, ¿sí? ¿Puedo? Sí, sí. ¿N puede ser uno? Tiene que ¿N ser... puede ser uno? No, es que es para todo n, o sea, alfa es Ah, ok, irracional ok, ok. y para todo n, ¿sí? Se plantea un contraejemplo en ese caso. Ya, ¿cuál sería el contraejemplo en este caso? Para un n igual a 2, No, es que tiene que ser para todo n. O sea, existe un irracional tal que alfa a la n es irracional para todo n, para todos los naturales. Uno más. Ya voy a hacerlo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Nuestro ejemplo, ¿quién va a ser? Alfa igual a 1 más raíz de 2. ¿Por qué? Porque alfa a la n, ¿qué es igual? 1 más raíz de 2 a la n. ¿Y esto qué es igual? Es igual a un a sub n más b sub n por raíz de 2, donde a sub n y b sub n son enteros. Esto se puede probar por inducción. Ahora, este de acá, obviamente, va a ser irracional siempre y cuando b sub n sea diferente de 0, ¿sí? Entonces, cuando pase esto, va a ser irracional. Entonces, ¿qué queda probar? Queda probar que b sub n es diferente de 0. Y esto también se puede probar por medio de inducción matemática. Entonces, hemos encontrado un número irracional tal que todas sus potencias son irracionales. Una pregunta. Sí, dime. ¿Raíz de 7 sobre raíz cúbica de 2 también sería ese número? ¿También podría ser un caso? No, porque lo elevas a las 6 y ya es racional, por ejemplo. Ah, ok. ¿Sí? Pero sí, hay muchos más ejemplos, ¿sí? Uno puede encontrar más ejemplos. La cuestión es que nos preguntan si existe. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Sí existe. Y damos nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, este fue un problemita simple, ¿no? No es un problema de olimpiada, es un problema de entrenamiento nada más, mental, donde tenemos que encontrar un número que cumple tal condiciones, ¿no? Entonces vamos a seguir con algunos otros ejemplos. Bien, entonces sigamos. Bueno, este es un problemita clásico, vamos a poner el problema por acá. A mí me gustan los problemas de preguntas, o sea, que si te preguntan dónde existe algo o no existe, ese tipo de problemas a mí particularmente me parecen muy interesantes. Este problema, existen A, B irracionales, tales que A la B es racional. Ya, esta es la pregunta. ¿Existen A y B irracionales tal que A elevado a la B sea racional? Porque si preguntamos lo contrario es mucho más fácil, ¿no? Vamos a ponerlo acá abajito. Existen A, B que pertenecen a los racionales, tales que A a la B es irracional. Esta la respuesta es simple. ¿Cuál es la respuesta? sí. Sí. Por ejemplo, A igual a 2 y B igual a 1/2, ¿no? Ya está. Pero el de arriba no es tan simple, ¿ah? Hay que pensarlo un poquito.
Yo sé que muchos de acá conocen pues el teorema de Galfond-Schneider, pero ese es un teorema muy fuerte. Entonces hay que pensarlo de una manera simple, porque la idea de las Olimpiadas es resolver problemas difíciles con ideas simples o ideas elementales, por así decirlo, y que sean solo problemas de razonamiento, más que de mucha maquinaria pesada, por así decirlo. Entonces, a ver, ¿existen A y B irracionales tal que A la B sea racional? Dos entre uno sobre raíz de 2 y raíz de 2. Ya, el problema con eso es que, ¿cómo sabes que este número de acá es irracional? O sea, este es un problema muy difícil. ¿Cómo sabes que él es irracional? Probar eso es muy complicado, ¿sí? Por eso digo, eso tiene que ver con el teorema de Gelfond-Schneider, ¿no? Entonces, como nosotros no vamos a usar ese teorema porque no estamos demostrándolo y la demostración es difícil, la demostración requiere, pues, teoría algebraica de números, que es un curso que se lleva en el posgrado. Bueno, se puede ver a veces en el pregrado también, pero no es fácil el problema. Entonces, no vamos a usar esto. No lo vamos a usar. Y con Hay que hacerlo de una manera simple. elevado al logaritmo natural de 2, por ejemplo. Ya. Raíz de Bueno, 10 ahí el detalle es y 2 también logaritmo de probar 3. que el logaritmo natural de 2 sea racional, ¿no? Entonces, lo que quiero acá es que sean ideas mucho más simples, mucho más simples. O sea, ideas súper simples. Ya, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Raíz de 2, que ya sabemos que es irracional, elevado al logaritmo 2 de un número, no sé, 2 a la 1 medio, ¿no? de logaritmo 2 de 9, digamos. Ya, ¿esto qué es igual? Esto es igual a 3, ¿no? Sí, porque es 2 a la 1 medio de logaritmo 2 de 3 al cuadrado, que baja, ¿no? Esto es igual a 2 a la logaritmo 2 de 3. Y esto es igual a 3. Y este es racional, ¿cierto? Sin embargo, este es irracional y este también es irracional. ¿Sí? Es fácil probar que el logaritmo 2 de 9 es irracional. Y raíz de 2 es irracional, también lo hemos probado. Entonces, sí existen A y B irracionales, tal que A a la B sea racional. ¿De acuerdo? Es una forma de demostrarlo. Hay otra forma también. A ver, vamos a recordar la otra forma. Me parece que era la siguiente. Bien, nosotros no sabemos cómo es este número. ¿De acuerdo? Entonces, este número puede ser racional o este número puede ser irracional. Si este número fuera irracional, entonces 2 a la raíz de 2 elevado a la raíz de 2, ¿a qué es igual? A 4, que es racional. Como raíz de 2 es irracional, tendríamos irracional al irracional, racional. ¿Qué pasa si este número fuera racional? Nosotros... a ver, ¿qué queremos? Queremos A y B irracionales tal que A a la B sea racional, ¿no? Entonces esto es lo mismo que raíz de 2 a la 2 raíz de 2 es racional. Y estos dos son, en este caso, a ver, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el irracional y el irracional te da racional. Entonces, si se da este caso, tenemos. Y si se da este caso, tenemos otro ejemplo, ¿sí? Entonces es otra forma. No sé si se entendió bien esto. O sea, en principio, nosotros no hemos probado si este número de acá es racional o irracional. Pero no nos importa, porque en los dos casos vamos a encontrar números que cumplen lo que queremos.
Si 2 a la raíz de 2 es racional, entonces esto de acá es lo mismo que raíz de 2 a la 2 raíz de 2. Pero como sabemos, raíz de 2 es irracional y 2 raíz de 2 es irracional. Entonces tendríamos irracional a la irracional, racional. Esto se cumple en este caso. Si se cumpliera esto. Ahora, si no se cumple esto, se cumple que 2 a la raíz de 2 es irracional. Entonces esto es irracional y el exponente también es irracional. Irracional a la irracional, racional, ¿no? Entonces es otra forma de demostrarlo. Es otra forma de demostrarlo. Y uno puede encontrar más formas de probar esto, ¿no? Entonces, sin necesidad de usar cosas difíciles. O sea, solo con el simple razonamiento, ¿no? Entonces son cosas interesantes. Bien, vamos a poner un problemita que vino en una olimpiada. Una olimpiada rusa, creo. No recuerdo bien qué olimpiada. Pero vamos a ponerlo acá. Problema 1. Sí, este problema nos decía, hay todos los x reales tales que x más raíz de 3 es racional y x al cubo menos 4 raíz de 3 es racional, ¿sí? Algo así era el problema. Este problema, como les comento, vino en una olimpiada. Me parece que era una olimpiada rusa, no recuerdo exactamente. Vamos a ver la solución. Entonces nos dice que x más raíz de 3 es racional y que x al cubo menos 4 raíz de 3 también es racional, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es lo siguiente. X más raíz de 3, como es racional, vamos a poner que es igual a un R, donde obviamente este R pertenece a los racionales. Entonces, ¿qué forma tiene X? R menos raíz de 3. O sea, X es un racional menos raíz de 3. ¿Qué hacemos? Lo elevamos al cubo. Entonces sería R al cubo menos 3 raíz de 3, R menos raíz de 3, menos 3 raíz de 3, ¿no? ¿Sí? Sería esto, elevándolo al cubo. Y como tenemos que x al cubo menos 4 raíz de 3 es racional, entonces vamos a reemplazarlo. Acá sería menos 7 raíz de 3, ¿no? Esto es racional, nos dice. Entonces, ¿qué tenemos? Como r cubo es racional, acá sería menos 3 raíz de 3 por r, acá sería más 9 menos 7 raíz de 3. Tenemos que esto es racional. Bien, como este es racional y este es racional, los podemos pasar al otro lado y se van, ¿no? O sea, los podemos pasar al otro lado y ¿qué nos quedaría? 3 raíz de 3 por r más 7 raíz de 3 es racional. Entonces ponemos el raíz de 3 por acá y nos queda 3r más 7 es racional. Ah, no, acá me estoy confundiendo porque acá falta un R. Sí, acá falta un R. Acá me falta un R. Acá me está faltando un R. Voy a borrarlo. Acá me está faltando un R. Ya. Como acá me está faltando un R, acá también me va a faltar un R. Ya, vamos a hacerlo rápido. ¿Sí? Hay un pequeño lapsus. Entonces acá ¿qué sería? Sería r cubo menos 3 raíz de 3 r cuadrado. Acá sería más 9r menos 3 raíz de 3. Esto es racional. Menos 7 sería porque le estoy quitando 4. Acá sería menos 7. ¿Sí? Ya está. Entonces hacemos r cubo más 9r menos 3 raíz de 3 r cuadrado
menos 7 raíz de 3 pertenece a los racionales. Y esto de acá era racional. Entonces, si lo eliminamos y le cambiamos el signo, no pasa nada. Entonces, 3 raíz de 3, r cuadrado, más 7 raíz de 3 es racional. Sacamos el raíz de 3 y nos queda 3r cuadrado más 7 es racional. Ya está. Entonces, raíz de 3 multiplicado por qué número va a ser racional. La única posibilidad es que este de acá sea 0. ¿Sí? La única posibilidad. Pero 3r cuadrado más 7 va a ser mayor o igual que 7. Entonces no puede ser. No existe ningún r racional tal que se cumpla esto. Por lo tanto, no existe, ayer todos los x que cumplen eso, no existe x. Por lo tanto, no existe x real que satisfaza, ¿no? Que cumpla. Bien, entonces, bueno, este es un problema de racionales e irracionales. Y vamos a ir por un problema más. Bueno, los problemas son interesantes. Problema 2. Pruebe que para todo alfa irracional existen beta y teta irracionales, tales que alfa más beta y alfa por teta es racional y alfa más teta y alfa por beta es irracional. Ya este es un problema de mis favoritos, o sea, es de mis problemas favoritos en este tema. Es un problema que viene en una ABMO, ¿ya? Es un problema ABMO. ¿Qué significa ABMO? Asian Pacific Mathematics Olympiad. O sea, es un problema que vino en la Olimpiada Matemática de Asia y el Pacífico. Y me parece a mí uno de los problemas más interesantes. Sí, a ver. Entonces hay que leerlo bien. ¿Qué nos dice? Nos dice que para todo número irracional van a existir otros dos irracionales, tales que cumplen que la suma con uno de ellos y el producto con el otro son racionales, y la suma con el otro y el producto con el primero son irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, particularmente esto es lo que me gusta a mí de las Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Que se presta mucho a la creatividad. Entonces uno tiene que ser creativo para resolver este tipo de problemas, que si uno lo trata de hacer de manera a la mala, por así decirlo, son muy complicados, ¿no? Entonces hay que usar bastante la creatividad, ¿no? Entonces el problema es tal cual. Pruebe que cualquiera sea el irracional, existe beta y teta irracionales que cumplen esto. Bien, vamos a resolver este problema. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ya. Alfa por n menos alfa menos alfa por n menos 1 menos alfa. ¿Esto qué es igual? Esto es igual a alfa, ¿verdad? ¿Sí? Porque esto es alfa n menos alfa cuadrado menos alfa n más alfa cuadrado. Entonces se va y esto es alfa. Y alfa es irracional. ¿De acuerdo? Esto es irracional. La diferencia de estos dos números es irracional. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir si tengo que la resta de dos números son irracionales? Que alguno de estos es irracional, ¿no? Porque, ¿qué pasa si los dos fueran racionales?
Si los dos fuesen racionales, la resta de dos racionales es racional. Entonces, en este caso, alguno de ellos tiene que ser irracional. ¿Sí? Eso creo que se entiende, ¿no? ¿Qué pasa si los dos fueran racionales? La resta sería racional. Como la resta no es racional, alguno de ellos tiene que ser irracional, ¿no? Entonces le vamos a dar a n que sea igual a 2, digamos. Entonces, ¿qué tendríamos? Que alfa por 2 menos alfa es irracional, o alfa por 1 menos alfa es irracional, ¿no? Ya, digamos que fuese este caso, sin pérdida de generalidad. Sin pérdida de generalidad, si fuera este caso, tendríamos alfa por 2 menos alfa irracional, ¿no? Entonces, este 2 menos alfa, ¿quién sería? Sería nuestro beta, ¿sí? Porque acá tendríamos alfa por beta es irracional. Y beta obviamente es irracional también, porque beta es 2 menos alfa. Beta es también irracional. Entonces, ¿qué tendríamos? Alfa más beta, ¿a qué es igual? A 2. Y alfa por beta, esto es beta, sería irracional. Este sería racional y este sería irracional. Entonces, si fuese este el caso, ya hemos encontrado el beta. Faltaría encontrar el teta, ¿verdad? Ya, ¿cómo encontramos el teta? Vamos a... Bueno, si se da el otro caso, igual ya tenemos el beta. Nos falta encontrar el teta. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que alfa por teta sea racional y que alfa más teta sea irracional, ¿no? Queremos esto ahora. Entonces, a teta le vamos a dar que sea un m entre alfa. Para algún m, donde m sea entero. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos alfa por teta es igual a alfa por m entre alfa, y esto es igual a m. Y esto es entero, en particular es racional. Y alfa más teta sería alfa más m entre alfa. Ya. Yo voy a probar afirmación. Yo voy a probar que existe, sea alfa irracional, existe un m entero tal que alfa más m entre alfa es irracional. Entonces, ¿cómo pruebo esto? Suponiendo lo contrario. Supongo que para todo m entero, alfa más m entre alfa es racional. Entonces, en este caso, tendría alfa más 1 entre alfa, por ejemplo, y alfa más 2 entre alfa también son racionales. Restamos, y la resta es 1 entre alfa. Y 1 entre alfa sería racional. Y eso implicaría que alfa sea racional. Y esto es una contradicción. ¿Esa contradicción de dónde viene a suponer? Que para todo m esto es racional. Por lo tanto, existe un m tal que alfa más m entre alfa es irracional. Entonces, nuestro teta, ¿quién va a ser? Como sabemos que existe ese m, nuestro teta va a ser m entre alfa. Y este m entre alfa es el que cumple el problema, ¿sí? Entonces, este es nuestro teta, y nuestro beta habíamos visto que es o 2 menos alfa o 1 menos alfa, ¿no? Bueno, este es un problema. Este fue un problema del AMO, como ven, un problema un poco difícil, donde había que ser bastante creativo. Y creo que con esto podemos culminar la charla de hoy día. Hay muchos más problemas de irracionales. Yo les voy a poner, por ejemplo, uno. Les voy a dejar para que lo intenten. Bueno, yo estuve escribiendo un artículo con una compilación de ejercicios sobre irracionales en Olimpiadas. Y les voy a compartir a cada uno, a ver, para que se lo lleven.
¿ya? Uno más o menos accesible. Vamos a ponerle así, problema reto. Bueno, no es tan difícil, pero es bonito intentar estos problemas. Y nos dice, sean x, y reales, tales que x más y cubo, x más y a la quinta son racionales. Pruebe que x, y también son racionales. ¿Ya? Entonces, intenten este problema. Yo los invito a que sigan asistiendo a las charlas libres que van a haber de Infinitum esta semana. Y pues conmigo será en otra oportunidad. Como les digo, hay problemas muy bonitos en este tema, muy interesantes y muy difíciles. Los que hemos visto hoy día son problemas más o menos sencillos. Y cualquier duda o consulta, pues me las pueden hacer. Y eso sería todo. Y muchas gracias por participar en la sesión de hoy día. Y pueden seguirnos en el fanpage de Facebook, YouTube, en la página, que estamos haciendo programas de Olimpiadas de manera regular, ¿no? Donde vemos estas cosas y más. Y pues nada, agradecerles nuevamente que hayan estado acá y que tengan un muy bonito día. Igual, el video se va a subir nuevamente a la fanpage. Y eso fue todo. Muchas gracias. Saludos desde acá de Infinitum. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, profesor. Bien, Yepes. Gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias, Yepes. Bueno.